EduLovers. EduLovers, el podcast de EduLab Teams. Iniciamos hoy EduLovers, el podcast de EduLab Teams. EduLab Teams es una asociación que desarrolla un proyecto de renovación pedagógica compuesto por profesionales de la educación, maestros, direcciones escolares e inspectores, que tiene como objetivo la mejora de la calidad de la enseñanza y de la educación en general. Hoy hemos querido iniciar este camino con una entrevista a una personalidad del mundo de la educación, Ricardo Recuero. Ricardo Recuero nace en Puerto Llano, Ciudad Real, donde estudió magisterio por la especialidad de educación infantil. Las carambolas de la vida le llevaron a poder estudiar, como dice él, la mejor profesión del mundo, y desde entonces su vida se ha dedicado plenamente a la educación en todas sus facetas. Ha sido maestro de educación infantil, de educación primaria, jefe de estudios y director de 2 centros educativos. En la actualidad es director del Colegio Ciudad del Mar de Torrevieja y concejal de educación del ayuntamiento de esta localidad. Nominado a los premios Educa a Banca a Mejor Docente de España en los años 2019, 2021 y 2022, siendo nombrado 6º mejor docente de España en este último año. Premio a la trayectoria docente por parte de la cadena SER en el año 2019. Y lo más importante, Ricardo disfruta con lo que hace. De hecho, esto se ve reflejado en una frase que suele decir: me encanta lo que hago, me encanta ser un maestro de corazón. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Hemos estado siguiéndote, te seguimos desde hace ya mucho tiempo y observando un poco tu web, vemos que para ti hay tres conceptos, 3 palabras que son claves: liderazgo, comunicación y gestión del conflicto. ¿Qué puedes decirnos de esas 3 palabras? Bueno, siempre hablo de estas 3 palabras porque creo que son claves en el día a día, en la vida, pero sobre todo en el ámbito profesional y en el ámbito educativo. Como liderazgo, sobre todo somos líderes de un grupo de alumnos, de un número de alumnos y de niños y de niñas que al final estamos liderando a lo largo de una etapa de su vida, es decir, al final lo que estamos ejerciendo es una influencia sobre ellos y por lo tanto lideramos parte de ese proceso de crecimiento. En cuanto a la comunicación, creo que la comunicación es uno de los elementos que nos permiten no solamente llegar a los niños, no solamente llegar a las familias, sino establecer cauces muy importantes que mejoran el sistema educativo y que mejoran además nuestra relación interpersonal con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y por último, la gestión del conflicto. Creo que en la escuela hay algo que tenemos cada día, que son conflictos, problemas de convivencia, que tenemos que saber gestionarlos, pero no solamente entre los propios alumnos, sino entre los propios compañeros, maestros y docentes y con las familias. Saber tener una buena comunicación, un buen liderazgo y saber bien cómo gestionar un conflicto cuando nos llega son 3 herramientas básicas para el maestro del día de hoy. El maestro del día de hoy, muy conectado con la sociedad del siglo XXI. ¿Cómo debería ser la educación del siglo XXI? Pues yo creo que la educación del siglo XXI debe de ser muy distinta de la que estamos haciendo en estos momentos, aunque hay síntomas bastante evidentes de cambio. Yo llevo 30 años en educación y nunca jamás me he enfrentado a los niños y a las niñas que estoy viendo ahora mismo, ¿no? Entonces, esto es indicativo de que la sociedad cambia, de que hay elementos que están apareciendo y que constantemente están transformando no solamente el ámbito social, cultural, económico, sino también el ámbito educativo. Por lo tanto, enseñar como se enseñaba antes, con libros, en la que todo pasaba por la lengua, por las matemáticas y por la memoria, no tiene sentido en el día de hoy, donde el conocimiento está prácticamente a un solo clic, donde cualquier persona puede acceder a ese conocimiento sin necesidad de tener un maestro o maestra, y donde hay elementos disruptivos, motivadores, ilusionantes, mucho mayores que lo que es la escuela. Por lo tanto, el maestro debe de ser, para mí, un mago
un mago que sea capaz de crear ilusión, de sea capaz de hacer soñar y sobre todo de creer o de crear que sus niños se acerquen a él y sientan que están ante una persona que les va a enseñar, que les va a apoyar, que les va a acompañar, que les va a dar cariño. Estamos en la era de la educación del ser, de las personas, más que del saber. Y creo que ese es el camino que debemos de seguir. Evidentemente, que seguramente lo hablaremos más adelante, esta sociedad en la que vivimos está trayendo unas complejidades que son las que están trayendo problemas no solamente a nivel social, sino también a nivel educativo. Has hablado de los cambios que se están dando en la sociedad del siglo XXI. Esto implica, obviamente, una transformación. ¿Qué implica para ti esa transformación educativa que se debería de dar en los centros educativos? Como te he dicho anteriormente, yo creo que al final la escuela tiene que cambiar. Si la sociedad ha cambiado, es una sociedad llena de tecnología, es una sociedad en la que hay una serie de influencias evidentes y grandes que están afectando directamente al alumnado, a las familias, la escuela también se ve afectada por ello. Por lo tanto, la escuela no puede permanecer aislada a esos cambios sociales, a esos cambios estructurales, y la escuela se tiene que adaptar a ello, se tiene que adaptar a la tecnología, se tiene que adaptar a los cambios y a los momentos de atención y de concentración de los alumnos, a los sistemas de descanso, a los sistemas de motivación. Y si la escuela no es capaz de adaptarse a eso, será una escuela que fracase. Pero el cambio es muy profundo. No solamente tiene que cambiar la escuela, que es lo que estamos viendo ahora mismo. Las escuelas de educación infantil y de primaria, muchas de ellas se encuentran en un cambio transformador. Pero también nos encontramos con institutos de educación secundaria que en estos momentos también lo están intentando. Pero el cambio es más profundo, es un cambio social, es un cambio en el que tenemos que mirar el aprendizaje de otra manera. Tenemos que ver que llegar a aprender tiene que ser una manera de vincularse con lo que queremos saber muy efectiva. Y eso afecta a las leyes educativas, afecta a los gobernantes, afecta a las universidades y, por supuesto, afecta a las escuelas. Si ese cambio no se da, la educación volverá a caer en barrena y tendrá los problemas que manifiesta ahora: abandono escolar, bajo rendimiento académico, problemas socioeconómicos, problemas de salud mental. Es decir, estamos teniendo un conglomerado de problemas que hay que analizar detenidamente para ver qué elementos cambiamos dentro de ella. Has hablado de complejidades. em, Estoy pensando, un centro educativo, un equipo directivo que se encuentra con pues, estas complejidades que estás nombrando. ¿Qué puede hacer en el día a día que pueda impactar en sus alumnos para poder lograr un mínimo cambio? No a grandes rasgos, porque esto está claro que es un camino, pero ¿cómo puede empezar? ¿Qué le puedes recomendar? Bueno, no sé si lo que te voy a decir a continuación, no sé si realmente es políticamente correcto o no, ¿no? Hace muy poco me invitaron a ir a participar a unas jornadas en las que se está formando a los futuros directores y directoras de los equipos, de los colegios y de los centros educativos de la zona de la Comunidad Valenciana. Y claro, lees las jornadas y al final ves gestión económica, gestión de convivencia, gestión burocrática. Me llamó muchísimo la atención porque la propia directora del CEFIRE que me invitó a participar me dijo: no, tú háblales un poco sobre cómo es la gestión del día a día en la escuela, cómo tienes que afrontar lo que te va llegando por parte de la administración y de las familias. Esto es lo que tiene que cambiar, esto es lo primero que tiene que cambiar. Dirigir una escuela, dirigir un centro educativo, no es solamente saber gestión económica, saber gestionar administrativamente, saber utilizar Ítaca, sino que la escuela es un ser vivo, y ese ser vivo tienes a 50, 40, 30 maestros a los que hay que gestionar, a los que hay que motivar, a los que hay que acompañar. Pero es que a lo mejor tienes 700 familias a las que tienes que generar confianza, generar compromiso, que se fidelicen al centro. Y eso pasa por el elemento más importante que tiene un centro educativo, que es el alumnado. Y esto es un cambio muy significativo, es decir, el maestro tiene que entender que nuestra razón de ser es el niño y la niña. No somos nosotros. Nosotros somos maestros que nos dedicamos a enseñar a los niños y a las niñas. Si nuestra motivación
es llegar a clase, abrir el libro, repasar la lección que tantas veces hemos repasado o repasar un ejercicio de matemáticas que tantas veces hemos repasado, creo que debemos de apagar la luz e irnos. Creo que nuestro trabajo tiene que centrarse en una mirada apreciativa hacia el niño, mirarlo y pensar, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y a partir de ahí todo cambia. Y hoy en día los padres, las madres, se preocupan mucho por el nivel curricular, pero yo creo que ellos se dan cuenta de que más allá del nivel curricular y más allá del nivel académico está el nivel personal, el nivel emocional, de que un niño sepa convivir, que sepa adquirir herramientas, estrategias, mm, que sepa tener competencias para vivir el día a día. Y eso pasa por una educación activa, una educación experiencial donde ellos toquen, manipulan, vivan y que no se aleje de la realidad, sino que sea real y palpable. Y eso es lo que deben de dirigir los equipos directivos. Primero, motivar a su profesorado, crearles ilusión, crearles confianza, crearles compromiso, tener coraje y luego poner al niño en el centro de la vida de la escuela. El centro de la vida de la escuela es el niño. Totalmente de acuerdo. Em, Estamos hablando, has comentado la importancia de generar confianza no solamente entre el profesorado, sino también con las familias, con los papás. Sí que es cierto que observamos una excesiva preocupación por lo curricular. ¿Qué podemos hacer para generar este tipo de confianza, para que cambien esa mirada? Pues yo creo que nos encontramos con todo, ¿no? Si ahora somos un poco analíticos, nos damos cuenta de que los centros educativos donde se está produciendo una transformación significativa se han convertido en los centros más solicitados por parte de los padres y de las familias. Esto quiere decir que las familias se siguen preocupando por el sistema curricular, por el sistema académico, pero que quieren una educación diferente. Los centros clásicos, los centros donde académicamente se sigue haciendo lo mismo, han ido descendiendo su número de solicitudes, lo cual también quiere decir que las familias huyen de ese clasicismo con el cual han estudiado. Pero ¿cómo convencemos a un padre y a una madre, a una familia que llega a un centro educativo donde en esos primeros 5, 6, 7 años la lectoescritura no se enseña con ningún método? ¿Cómo los convencemos? Si en el colegio de al lado, un colegio clásico, ya en 3 años se está trabajando la minúscula, se está trabajando las vocales y con 4 y 5 años la consonante, pues es un sistema de confianza y de confianza que se va generando con el tiempo. Porque al final, si nos paramos a pensar, si tú te paras a pensar, ¿en qué momento aprendiste a leer y a escribir? ¿Cuándo? ¿Cuántos niños y niñas conoces que no sepan leer y escribir, que estén en la escuela? ¿Cuántos niños y niñas tenemos a nuestro alrededor que no sepan sumar, que no sepan restar? ¿Cuántas veces has utilizado la raíz cuadrada? ¿Para qué sirve una raíz cuadrada? ¿Por qué no sabemos para qué sirve una raíz cuadrada? Porque nos la enseñaron prácticamente casi de memoria, pero no sabemos para qué sirve una raíz Fue algo cuadrada. mecánico, pero no. Claro. Claro, ¿qué ocurre? Que es necesario saber para qué aprendo. Si yo, sin embargo, voy a un huerto y parcelo el huerto y explico qué parte de cada del huerto tengo que sembrar y luego les explico que eso se convierte en una raíz cuadrada, ellos van a entender perfectamente por qué se hace una raíz cuadrada y no les va a pillar de sorpresa. Entonces, al final a las familias hay que intentar convencerlas, que ellos crean en el proyecto y que entiendan que todo tiene su proceso de madurez y todo tiene su proceso de crecimiento, que a lo mejor un niño de 5 años no está preparado para leer y para escribir y hay que respetarlo, pero que a lo mejor con 7 años tiene una comprensión lectora mucho más significativa que la que tenía antes, puesto que ha empezado a leer de una manera madurativamente perfecta. Esto es algo que se trabaja con mucho cariño, con mucho cuidado y sobre todo, como te decía antes, fidelizando a los padres. Tú no puedes dar un mensaje que sea incoherente, es decir, tú no puedes decir retiro los libros y luego caer en hacer fichas. Tú no puedes decir voy a innovar y luego caer
en hacer fichas. Al final, innovar quiere decir crear nuevos sistemas, nuevos caminos para el aprendizaje. Y el aprendizaje, como te he dicho antes, tiene que pasar por la experiencia, por manipular, por crear, por tocar, por vivir. Y en consonancia con esto que estamos hablando, estoy pensando en el cambio de mirada también del profesorado. Estoy pensando en formación, en el tipo de formación que ahora hay un boom, ¿no? Toda la gente habla de metodologías innovadoras, metodologías manipulativas, pero no siempre acudiendo a este tipo de formación se desarrolla este cambio de mirada. ¿Cómo podemos desarrollar esto con el claustro de profesores? Volvemos a lo que hablábamos antes. Nosotros muchas veces cuando vienen los profesores a visitar nuestro centro, nos preguntan, pero a ver, ¿las matemáticas cómo las trabajáis? ¿Con ABN? ¿Matemáticas manipulativas? ¿Qué os lleváis? ¿ABP? Para nosotros la metodología más importante, o por lo menos para mí, es la mirada apreciativa al niño. Si tú sitúas al niño y su valor y su importancia en el centro de tu acción educativa, da igual lo que utilices. Da igual que utilices ABP, da igual que utilices rutinas de pensamiento, da igual que utilices matemáticas manipulativas, llegarás al corazón, llegarás al vínculo que genera aprendizaje. Y eso es lo más importante. Yo veo en el día a día, cuando visito centros educativos, cuando doy formaciones, veo a muchos maestros que quieren cambiar, que quieren innovar, que quieren transformar sus aulas. Pero les veo también que muchos de ellos se siguen sin dar cuenta de que cuando utilizan palabras como para mí o yo, siguen sin poner al niño en el centro de la vida real del aula. Y son ellos nuestra razón de ser. Y cuando tú piensas en lo que haces dentro del aula, tienes que pensar en ellos, en cómo son, en su idiosincrasia, en la forma en la que piensan, en la forma en la que actúan, en su nivel sociocultural, en qué problemas emocionales tienen. Y a partir de ahí, todo puede crecer, da igual la herramienta que utilices. Conectando un poco con lo que es EduLab Teams y bueno, con la manera de hablar en el mundo de la educación, que hablamos así con siglas, ¿no? Siglas que definen la organización documental de los centros educativos, pareciendo a veces desde fuera que hablamos en otro idioma, me gustaría preguntarte ¿qué significan para ti las siglas PEC? Bueno, si te refieres al proyecto educativo de centro, PEC, bueno, pues para mí es realmente un proyecto educativo de centro es algo muy grande, inmenso, infinito, inacabado. Y digo inacabado porque nunca el proyecto educativo de un centro está acabado. Para mí la educación es un ser vivo. Se crea, se transforma y vuelve a crearse y vuelve a transformarse. Nada en educación es fijo, nada en educación es para siempre. Y el que piense que ha inventado algo que es para siempre, se equivoca, porque llegará un grupo, un aula, y te demostrará que aquello que te funcionaba con otro aula, con esta no te funciona. Y llegará un niño y una niña y te demostrará que aquello que utilizabas y que era maravilloso, con ellos no te funciona. Por lo tanto, un proyecto educativo que se base en metodologías activas tiene que estar constantemente en revisión. Un proyecto educativo en el que creas que visitar el parque natural que tienes a tu alrededor y que metes programas de educación medioambiental, hay que revisarlo, porque probablemente en 5 o 6 años esa educación ambiental habrá cambiado. El proyecto educativo de centro es imagen, es unidad, es identidad de un centro educativo, pero como te digo, nunca jamás se puede dar por acabado y por supuesto, nunca jamás se puede hacer para crear un documento de 30, 40, 50, 60 páginas que acabe en un cajón para que cuando llegue un inspector o una inspectora te diga, ¿dónde tienes el PEC? Y tú enseñárselo. El PEC es el día a día. Hola, buenas tardes, Ricardo. Hola, Lorena. Os estaba escuchando. Ha habido una frase, Ricardo, que me ha llamado la atención. Dices, el maestro tiene que ser como un mago. ¿En tu infancia has tenido algún mago? La verdad es que no. No de mago, salvo que haya sido a ver una actuación. Como maestro, sí.
he tenido 2 o 3 grandes magos que me llevo en el corazón, que seguramente estarán hoy en día en el cielo y que son personas que han creado en mí un vínculo increíble. Yo siempre lo digo, todos tenemos un maestro, una maestra, todos tenemos un mago o una maga que han hecho con nosotros algo increíble. Y si cierras los ojos y piensas en ellos, los recuerdas. Recuerdas su voz, recuerdas su forma de vestir, hasta recuerdas su olor. ¿Por qué? Porque han creado en ti un vínculo increíble, mágico, un lazo que no se olvida. Y eso es lo que a mí me gustaría dejar de legado como maestro. Es decir, ojalá y algún día mis alumnos, cuando yo me retire, pase yo a su lado o alguien hable y diga, me acuerdo de Ricardo. Ricardo para mí fue un referente. Creo que ese es el mayor éxito que podemos tener en la vida como maestros. Qué bonito, Ricardo. La verdad es que escucharle a Ricardo es una gozada, ¿eh? Madre mía. Podríamos estar aquí horas y horas. Sí, gracias. No, de verdad, es que eres una inspiración. Muchísimas gracias. No me extraña que estés nominado a 1000 premios. Se quedan cortos. 2000 tendrían que ser. En serio. Muchas gracias. Sí, el mejor premio es llegar al cole y que los niños y las niñas te quieran, te vean por el patio, te vean en clase, te vean por los pasillos, se paren, te abracen, te nombren, te llamen, te saluden y que vayas por la calle y te vean, Ricardo. Ese es el mayor premio. Ese es el premio del reconocimiento y el reconocimiento de las familias, que en la puerta te ven, te saludan, notas el respeto que te tienen. Es un premio muy bonito y que te emociona. Ricardo, ¿nos haces una intro para el programa? Claro, venga, por claro, supuesto. claro que sí. Por Muy bien supuesto. pensado, Nacho. Pero así in situ. Sin pensarlo. En directo. Bueno, hablo de DULAP, hablo de educación. ¿Qué quieres que hable? Nos conoces un poquito, así que lo dejamos a tu libre albedrío. Bueno, soy Ricardo Recuero, soy maestro y hoy tengo el placer de dar comienzo a un programa maravilloso de podcast que crea un grupo de personas soñadoras, un grupo de magos y de magas que se han dedicado a transformar la educación, que creen que la educación es una herramienta de transformación, que creen que su trabajo puede influenciar en miles de profesores y en miles de alumnos y de alumnas. Ellos creen, yo también creo en ellos y sé que este podcast que hoy comienza se convertirá probablemente en uno de los podcasts más escuchados a nivel educativo de este país. Y así lo espero, porque ellos se lo merecen, porque son grandes maestros y grandes personas. Vaya listón que nos Madre has puesto, mía. Ricardo. A ver cómo Me he hacemos atascado ahí esto. dos o tres veces, pero bueno. Me he atascado 2 o 3 veces. Qué Pero crack. bueno, nada, Muy bien. de verdad que es un placer y no sé, estoy seguro que va a ir súper bien y que vais a tener muchísimo éxito y que esto es como todo, irá poco a poco creciendo. Muy importante, poco a poco creciendo. No hemos hablado al final de EducaWork. ¿Quieres decir alguna cosa? Nada, el 1 de abril, sabes que celebramos el EducaWork en Torrevieja, que son unas jornadas de talleres en las que queremos que en torno a 200, 300 profesores puedan experimentar metodologías activas, distintas herramientas para aplicarlas en sus aulas. Va a ser una jornada de mañana y de tarde que muy pronto estará a disposición de inscripción de los maestros y maestras de la zona y de la Comunidad Valenciana que quieran participar y que quieran ser partícipes de las ganas de cambio que tenemos todos. Allí estaremos. Por último, agradecerte el haber escuchado este primer episodio. Cada mes podrás escuchar uno nuevo. Suscríbete a nuestro podcast. Y si quieres ser como nosotros, EduLover, puedes seguirnos en nuestra web edulabteams.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias, nos escuchamos pronto.